Shalom. Vamos a continuar con los estudios de las Parshiot. Ahora vamos a revisar la última del libro de Shemot, que es Pekudé. Lo que ya hemos leído en la lía número 1, en el primer lector. Y de aquí hemos sacado pequeños detalles importantes que tengamos en cuenta. Bueno, el tema se llama el Mashiach. Cielos nuevos y tierra nueva. La nación de Israel surge en el seno del exilio y el sufrimiento. Desde entonces da tumbos entre una y otra condición. Aún así, lucha por conservar su identidad y por volver a casa. Escucha, Israel. Continúa la descripción de labores para la construcción del Mishkan. Ahora se realizará un informe de los elementos donados. Obviamente todo está a cargo de Aholiab, al frente de los Leviim, y de Betzalel, al frente de toda la obra. El Zohar declara: luego que has forjado, o sea, como un medio para la construcción del mundo de acuerdo a un plan ordenado, y a la construcción del Mishkan, fue similar a la construcción del mundo. Esto lo indica la similitud de la frase: estas son las cuentas de los efectos del Mishkan. Y estas son las generaciones del cielo y de la tierra. Porque todas las generaciones del cielo y la tierra fueron producidas por la energía de esa luz atesorada, e igualmente todo lo que entró en las cuentas del Mishkan lo efectuó esa misma energía. Como ya habíamos hablado en el Zohar, en las secciones anteriores, que el Espíritu Santo había movido a cada uno. Estas son las cuentas de los efectos del Mishkan, del tabernáculo del testimonio, que fueron enumerados por orden de Moshe. Rabbi Shimon discurrió aquí sobre el versículo: en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Dijo: este versículo ya fue expuesto desde varios puntos de vista. Sin embargo, cuando Akadosh Baruj Hu creó este mundo, lo creó según la pauta del mundo superior. Estableció en el mundo inferior todos los aspectos del mundo superior, de modo que los dos mundos estuviesen firmemente enlazados. Además, Akadosh Baruj Hu, cuando estuvo por crear al mundo, empleó la Torá como un modelo, y también el nombre divino, que es el resumen de la Torá, y por ella estableció firmemente el mundo. El mundo es sostenido por tres energías, o sea, por la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Así la Torá dice: Akadosh Baruj Hu con la sabiduría fundó la tierra, con el entendimiento estableció los cielos, y por medio de su conocimiento fueron divididos los abismos. Esto según Mishle 3, 19 y 20. Observad que con los mismos tres fue construido el Mishkan, como está escrito: y lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, entendimiento y conocimiento para toda clase de obra. Estos tres están indicados también en el relato de la creación. Así, en el comienzo corresponde a sabiduría. Dios creó alude al entendimiento, y el cielo alude al conocimiento. De manera similar, en el informe del Mishkan, estas son las cuentas de los efectos del Mishkan, señala la sabiduría. Del Ohel Moed señala el entendimiento, que fueron enumerados por orden de Moshe, señala el conocimiento. Así que estamos viendo estas tres energías, tanto en la construcción del Mishkan como la creación del mundo. Así los dos se corresponden. Y bien, cuando Elohim ordenó a Moshe hacer el Mishkan, Moshe quedó desconcertado, no sabiendo cómo proceder, hasta que Dios le mostró una representación real de él. Así leemos: y mira que los hagas según el diseño de ellos que te fue mostrado en el monte. De esta frase aprendemos según el diseño de ellos.
que Akadosh Baruj Hu mostró a Moshe cada parte similar del Mishkan en su exacta forma superior, según la cual Moshe construyó el tabernáculo terrenal. Porque dice la escritura que te fue mostrado, Moré, en el monte, en vez de que ves, Roé. Por eso aprendemos que a Moshe se le mostró a través de un vidrio oscuro el reflejo de todas las partes del Mishkan, tales como existían en lo alto, y así debían ser construidas aquí abajo. Moshe, al examinarlas, estuvo algo perplejo, de modo que Dios le dijo: oh Moshe, sigue tus indicaciones y yo seguiré las mías, es decir, que las interprete de acuerdo a la comprensión humana. Entonces Moshe comenzó la obra sin vacilaciones. Cuando hubo completado la obra, le era necesario hacer un inventario de todas las partes, para que los israelíes no dijeran que había un excedente de plata u oro, o que él estaba guardando algo para sí. Por tanto, hubo que rendir cuentas en presencia de Israel de acuerdo a la orden. Y seréis sin culpa para con Hakadosh Baruj Hu y para con Israel al hacer las cuentas. Como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. De ahí que está escrito: estas son las cuentas de los efectos del Mishkan, del Ohel Moed. Porque efectivamente el Espíritu Santo hizo ver a todo Israel el monto de oro y la plata que ofrendaron, y luego rindió cuenta de ellos, proclamando todo el oro que fue empleado para la obra y la plata de aquellos que fueron numerados en la congregación, los cuales eran 100 talentos. Porque Akadosh Baruj Hu mucho se complacía con esos artículos, y así deseaba demostrar ante todos que ellos eran dignos de confianza. Cuando la obra del Mishkan estuvo acabada, el otro lado comenzó a andar de un lado a otro para ver si no podía encontrar algo malo, pero no pudo descubrir base para impugnar la honestidad de los artífices, porque en este tipo de situaciones es cuando más conflictos se dan entre los donatarios y los que administran los donativos. Y Akadosh Baruj Hu hizo que obedeciera a Moshe y lo forzó contra su voluntad a reconocer la corrección de las cuentas. La integridad de los artífices se reveló así ante todos, y este es el significado interno de la sentencia: estas son las cuentas de los efectos del Mishkan. También está escrito que fueron enumerados por orden de Moshe, lo que significa que por orden de Moshe se rindió una cuenta completa de todo lo que refería al Mishkan, en la presencia de él mismo y de todo Israel. Estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio. El término tabernáculo se menciona de forma continua 2 veces, una en referencia al de lo alto y la otra en referencia al de abajo, que constituía el testimonio. Acerca de esto la escritura dice las tribus de Yah, que es Yud y He, como testimonio a Israel, 2 letras, donde aprendemos que ese nombre divino es un testimonio a Israel. Verdaderamente estas 2 letras ofrecen testimonio en todo lugar. De ahí que tabernáculo se emplea como el símbolo de este nombre santo, pues Yah es el nombre de la Binah. A esto se alude en las palabras: y mi testimonio yo les enseñaré, tanto más que en un lugar oculto y no develado, más allá de todos los otros lugares. Es bastante claro cómo Zohar explica que el Mishkan fue observado por Moshe en los cielos, y este guarda completa similitud con la creación, la cual fue arruinada por el hombre, y volverá a su estado original cuando los Bnei Israel solo hagan la verdadera donación que lo provoque. Entonces se dirá: cielos nuevos y tierra nueva. Continúa el Zohar: estas son las cuentas de los efectos del Mishkan, el tabernáculo del testimonio.
Rab Abba comenzó una disertación sobre el versículo. En aquel día pues habrá una raíz de Ishai que se presentará como bandera a los pueblos, y a él vendrán a consultar las naciones y será gloriosa su morada. Dijo, en este día cuando la paz florecerá en el mundo, la raíz del árbol de la vida será confirmada y de ella se ramificarán y obtendrán fuerza todas las raíces terrenales, que se presentará como bandera a los pueblos, es decir, como una señal y símbolo de la interioridad del nombre divino. Y a él vendrán a consultar las naciones, tanto más que en él está contenido el misterio del nombre divino. Lo mismo indican las palabras, pues caminarán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Hakadosh Baruj Hu, y su morada será gloriosa, es decir, el templo, del cual está escrito, esta es mi morada por siempre. Y bien, la morada de la raíz de Ishai, que lleva el nombre de la gloria de Hakadosh Baruj Hu, nunca estará dentro de los límites de numeración y cálculo, pues la verajá no se posa sobre lo que es contado, sino solamente sobre lo que está más allá del número. Por lo tanto es de otro origen. Observad que ese tabernáculo estuvo sujeto a un inventario, y de ahí que necesitó la plegaria de Moshe para que descansaran sobre él bendiciones, como la escritura dice, y Moshe los bendijo. ¿Qué bendición pronunció? Dijo, que sea su voluntad, que la bendición se pose sobre la obra de vuestra mano. Pero las bendiciones no se posaron sobre ese tabernáculo hasta que Moshe lo juntó con el tabernáculo celestial. Así la escritura dice, estas son las cuentas de los efectos del tabernáculo del testimonio, como fueron presentadas según el mandamiento de Moshe. Las últimas palabras indican que sin la supervisión de Moshe las cuentas no se habrían rendido. Obviamente esta labor no puede estar completa sin el Mashiach de Israel, que venga pronto y en nuestros días. Esto es lo que cita el Zohar. Un tabernáculo no hecho de materiales humanos, no hecho de materiales de esta tierra, los cuales pueden ser contados. Pero este tabernáculo del que se está hablando en el Zohar es un tabernáculo con otro origen. Mientras tanto, el relato acerca de este tabernáculo y las cuentas que entregó Moshe Rabenu está escrito. El oro recaudado fue de 29 talentos y de 730 shekalim del shekel kodesh. La plata recibida por los censados fue de 100 talentos y 1775 shekalim. Con 100 talentos de plata se hicieron las basas del Ohel Moed y con el resto ganchillos para los pilares. De cobre fue 70 talentos y 2400 shekalim. Con el cobre se hicieron las basas del Ohel Moed, Hamizbeach y sus utensilios y las basas del patio. Y con las 3 distintas lanas, las vestiduras de santidad. Como se puede observar, cuando alguno está encargado de una obra de beneficio público y con donaciones públicas, se ha de presentar un informe de la recaudación y cómo estos bienes han sido utilizados para mantener la paz. También se puede observar que cada elemento, de acuerdo al valor que la humanidad les ha otorgado, de la misma manera tienen lugar de importancia en la construcción, pues el oro se empleará en el mobiliario del Ohel Moed, de la tienda de la cita, mientras la plata principalmente ha sido para las basas en el Ohel Moed y el cobre principalmente en elementos dentro del patio. Y así como la lana vistió a Adam Arishon en los días de Gan Edén después del pecado, así también la lana vestirá al Kohen Gadol para presentarse delante de Hakadosh Baruj Hu. Cada individuo del pueblo de Israel deberá ser una piedra viva, un elemento vivo, una donación viva para la construcción del Mishkan.
que pronto vendrá a construir para el pueblo de Israel el Melech HaMashiach. Hasta pronto.